principio de presunción de inocencia profundamente desarrollado, donde al final lo que nos deja claro es que la independencia interna y externa de los jueces y juezas no solamente tiene que ver con los poderes políticos, sino también con poderes fácticos, como lo ha hecho mención la doctora Sánchez. Ojo, por intereses geopolíticos y económicos de estos gobiernos o de sus corporaciones. Y el control de las instancias creadas por el sistema internacional responde a esos intereses políticos, ideológicos y hasta corporativos. Pero también está sujeto a la construcción de la normativa y la institucionalidad internacional, a la presión, fíjense ustedes, política, mediática y social. Política, ya sabemos a lo que nos referimos en términos generales, mediática también y social, los grandes movimientos sociales en el mundo. Hago esta reflexión de grandes movimientos sociales a partir del gran trabajo que realiza esta Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que de lo que sé se constituye en una especie de movimiento social internacional que busca incidir e influenciar a nivel universal en relación a la construcción de la paz. De allí, la justicia universal constituye el mecanismo más avanzado que ha creado la comunidad internacional de las naciones. Tiene su sustento en la capacidad que se le da a un juez o una jueza o a un tribunal para que ejerza sus facultades como tal, y esto es para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, traspasando los límites del Estado soberano al que pertenece. Un ejemplo muy conocido tuvo lugar en 1999, cuando el juez Baltasar Garzón lanzó una orden de búsqueda y captura contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. Ahí está la justicia universal. Desde un punto de vista técnico y jurídico, la jurisdicción universal es un principio de derecho que permite a un Estado traer a su jurisdicción a aquellos criminales de ciertos delitos contemplados en leyes internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, especialmente los 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. Por supuesto, también la Convención contra la Tortura, contra el Genocidio, y finalmente con el establecimiento del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La finalidad de la jurisdicción universal es impedir la impunidad de estos graves crímenes contra la humanidad. Esa es su finalidad. La justicia y la jurisdicción internacional, sin duda, como el derecho penal, debería ser el último recurso que utilicen las sociedades y los países del mundo para afrontar los graves conflictos que puedan concluir con agresivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, al cometimiento de delitos de lesa humanidad, de delitos en el marco de la guerra o de delitos de agresión de un país a otro. En esa perspectiva, es necesario reflexionar sobre el compromiso cierto, tanto político como jurídico, que tienen los países del mundo para construir, para sumarse y para respetar reglas básicas de convivencia humana, cuyo derrotero como sistema se inició allá por el 10 de diciembre de 1948 con la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y de allí lo que significó el establecimiento de un sistema internacional y regional de derechos humanos que incluye instrumentos jurídicos, que incluye tratados, convenciones y mecanismos para su evaluación, comités de vigilancia, comisiones, cortes internacionales. E incluso llegan al punto de conocer causas y casos particulares o individuales cuando reciben comunicaciones de personas o grupos de personas que por hechos que afectan a sus derechos de manera particular demandan su protección y reparación. Yo hacía esta entrada
que me parece bien importante cuando se trata de derechos humanos a nivel internacional, porque se ha construido sistemas de protección, ¿verdad? Se ha construido a partir de la comunidad internacional, pero no es tan absoluto. Hay algunas cosas relativas a las cuales ya me voy a hacer referencia. Un segundo subtítulo que quiero poner en esta presentación: la jurisdicción universal y los tribunales penales ad hoc son el último eslabón para luchar por la paz y contra la impunidad. En esta parte, quisiera reflexionar sobre aquellos hechos que han significado el establecimiento de tribunales penales ad hoc, penales internacionales, los mismos que han buscado hacer justicia de las víctimas de graves crímenes internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU, al cual me referiré posteriormente, estableció dos tribunales ad hoc. Uno, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y el otro, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La ONU ha participado también en otros tribunales, como el Tribunal Especial de Sierra Leona y salas especiales en tribunales como de Camboya y entre otros. Aquí va algunas preguntas que no han sido resueltas del todo en el mundo entero. La ex Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya, que tuvieron estos tribunales internacionales, cuando ocurrieron los acontecimientos por los cuales se establecieron estas instancias de justicia de transición, ¿tenían fortalecido su sistema democrático? Su sistema democrático comprendía lo que es un Estado de Derecho, que en principio es el marco sobre el cual gira la convivencia y los derechos humanos como límites al poder. Estos países formaban parte conscientemente del sistema universal o del sistema regional propio de derechos humanos. Posiblemente la respuesta es no. Aquí la primera clave para la exposición que estoy haciendo. Y mucho más en el mundo actual, ante el cual pregunto: ¿todos los países del mundo han suscrito y ratificado los tratados del sistema de Naciones Unidas o de sus sistemas regionales en materia de derechos humanos? De los que han suscrito y ratificado, otra pregunta: ¿todos lo han hecho sin reservas? ¿O reconocen alguna competencia a la cual no le dan paso a los comités o comisiones que se crean? Seguramente la respuesta es: no todos han sido firmantes y ratificantes. Seguramente la respuesta es: muchos han establecido reservas. Seguramente muchos entre las reservas no aceptan competencia. Voy a dar un ejemplo: Ecuador, que espero que se supere en estos días. Ecuador no aceptó que el Comité de Trabajadores Migratorios revise y haga un examen individual si se presentara casos. Espero que en este último examen, que fue esta semana que termina, el Estado ecuatoriano haya dicho: sí, acepto la competencia del comité. A eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. Ahí se concreta el tema de los derechos humanos. No solamente en consagrar los derechos, sino en garantizar mecanismos efectivos para su supervisión. Este asunto es de relevante importancia, puesto que la firma y ratificación de tratados internacionales implica a los Estados adecuar normativa, institucionalidad y construcción de políticas públicas acordes a los estándares que crean estos instrumentos internacionales o acorde a los estándares que generan los comités o comisiones creadas por estas instancias internacionales. Y en consecuencia, cuando uno incorpora en su legislación, en sus políticas, en sus normas, en sus programas, estos estándares de derechos humanos, hace que la democracia no sea formal, hace que la democracia sea sustancial, porque está hablando de un elemento sustantivo para la vida en sociedad, que es la convivencia en el marco de los derechos humanos. Por esto, me pregunto cuál es la diferencia de los conflictos vividos en la ex Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya, de los actuales conflictos que se viven en Siria, en Congo, en Sudán, en Malí, en Nigeria, en Bissau, en Uganda. Países que, para mala coincidencia, pongamos la palabra coincidencia entre comillas, se encuentran en zonas con estratégicos intereses económicos por recursos naturales. Por lo cual, en esta parte,
tendremos que hacer referencia a las grandes corporaciones y a las grandes potencias que tienen especial aprecio con sus tanques de guerra por estas zonas. ¿Será la solución constituir tribunales ad hoc para estos pueblos? ¿Será la solución aplicar la justicia universal o la jurisdicción universal a los criminales que provengan de estas regiones? ¿Los tribunales ad hoc o la jurisdicción universal enfrentan las causas profundas del desangre de estos pueblos? A veces me da la impresión que solo miramos nuestra epidermis y no el corazón de los problemas. Y ya voy a referirme en esta tercera parte a los intereses corporativos, las grandes potencias mundiales y la paz mundial. En una investigación que hicieron académicos norteamericanos, graficaron en el mundo entero dónde se encuentran las sedes de las principales corporaciones internacionales, de las principales transnacionales con intereses económicos en el mundo. Nos ubicaron en 4 regiones. Vean ustedes el mundo. Enormemente en los Estados Unidos, a continuación en Europa Occidental, luego en la zona del Japón, luego entre Taiwán y Singapur, Australia y en menor medida Brasil. Ahí están las sedes. Ese cuadro que comparto, y espero que lo hayan hecho gráfico, es donde se encuentran concentradas las corporaciones multinacionales. Así tenemos 6 zonas del planeta donde se encuentran estas empresas. Vuelvo a repetir: Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, China, Australia y Brasil. Hagamos las preguntas iniciales. ¿Estos países son parte del sistema universal y regional de derechos humanos? Y muchos de ellos hacen informes en sus departamentos de Estado de los países de América y no son parte del sistema ni siquiera regional. ¿Dónde está la autoridad moral? Han firmado y ratificado los instrumentos de derechos humanos de manera íntegra, sin reservas, y reconociendo competencia de sus mecanismos de vigilancia y procesamiento de causas. Ustedes se podrán suponer las respuestas que hay a estos temas. A renglón seguido, el sistema de Naciones Unidas, si bien constituye, y no voy a negarlo, constituye un avance enorme, innegable, en la historia de la humanidad. Sin embargo, está marcado por una estructura poco democrática. Y eso lo dijeron los colegas de la Embajada de Activistas por la Paz en una de sus presentaciones. Esto de la estructura poco democrática de las Naciones Unidas es una verdad reconocida desde hace algún tiempo atrás y hay que insistir en ella. Y felicito además a ustedes que están impulsando la amplitud del Consejo de Seguridad y acabar con eso del veto, que realmente es un oprobio a la dignidad de los pueblos del mundo y a las naciones. La evidencia de este mal es el Consejo de Seguridad, dentro del cual 5 grandes potencias tienen el poder del veto: Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. Cabe nuevamente las preguntas iniciales, cada vez más acortadas. Estos 5, ¿firmado todos los tratados? ¿Responden a los exámenes internacionales de los comités, de los sistemas internacionales, de los sistemas regionales? ¿Acogen las disposiciones de cortes internacionales de derechos humanos? Y ellos son los que aprueban o desaprueban muchas cosas en el mundo. Ahí está la paz. Estamos hablando de jurisdicción universal, estamos hablando de los desafíos de la jurisdicción universal y de la justicia, estamos hablando de los desafíos para construir la paz. Pero no podemos hablar desde la teoría purillana, sino desde la realidad fáctica del mundo que vivimos. Para finalizar, yo solo quiero hacer lectura de un artículo elaborado por la consultora Wynn Gallup Internacional, que se presentó el 21 de febrero del 2017. Y se hace una pregunta: ¿qué países
son la mayor amenaza para la paz mundial. Este mapa muestra a quién consideran más peligroso en 65 países. Y una encuesta internacional que hicieron, a la paz, al tema que les interesa a ustedes. La consultora Win-Gallup Internacional, junto a la BBC, realizó una amplia encuesta mundial a finales del 2013. Estoy hablando de 4 años atrás, un poquito menos. El objetivo era, entre otras preguntas, saber qué opinaba la gente sobre quién era la principal amenaza para la paz mundial. Ahora, un usuario de Reddit ha trasladado aquellos resultados a un mapa que se está haciendo viral. Reddit ha trasladado aquellos resultados y lo sorprendente de la ilustración es como casi una cuarta parte de la población mundial encuestada, es decir, el 24% veían a los Estados Unidos como el que más peligro podría generar. La consulta se realizó hace más de 2 años, en este caso hace más de 4, ¿ya? Mucho antes de que Donald Trump llegara a la presidencia, por lo que aún se desconoce si ahora ha aumentado o disminuido el temor a Estados Unidos. Hasta socios de la OTAN creen que Estados Unidos podría acabar con la paz mundial. En encuesta realizada a 67,000 personas de 65 países, también resulta curioso ver socios de la OTAN como España, Alemania, Grecia o Turquía, a quien temen o temían principalmente Estados Unidos. Aunque se tienda a pensar que Rusia o Corea del Norte pueden ser los principales detonantes que acaban con la paz mundial, a la hora de valorar quiénes son las amenazas, para cada uno de los resultados muestran otras sorpresas. El segundo país más temido en el 2013 era Pakistán, con el 8%, seguido de China con el 6%, mientras que en Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos consideraban como principal amenaza a Irán. Por su parte, Rusia, el 2%, estaría por debajo de países como Israel, Corea del Norte, Afganistán, Japón o India. ¿Cuáles serán los desafíos para la paz? ¿Cuán útil será la jurisdicción universal? ¿Cuánto nos sirven los tribunales ad hoc luego de que ocurren masacres y pueblos enteros se desangran en otras latitudes? Los problemas son más estructurales, menos epidémicos. El mundo se ha repartido por partes y se ha repartido a través de empresas que tienen más poder que muchos de nuestros países. Por eso no es equívoco que esta iniciativa que se tiene en Naciones Unidas de establecer un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos avance. Quizás esos pasos habrá que darlos. Quiero concluir con unas frases que me parecen que no han perdido vigencia en la historia de la humanidad. Las dijo hace algunas décadas el expresidente y fallecido presidente cubano Fidel Castro. Las guerras, desde el principio de la humanidad, han surgido fundamentalmente por una razón: el deseo de unos de despojar a otros de sus riquezas. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios, y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. Yo creo una verdadera etapa de paz y de justicia. Muchas gracias.